Bueno, estamos en el tiempo de ver algunos temas libres y el día de hoy vamos a ver un tema libre como lo vimos la semana pasada. Y hemos seleccionado un texto que creo que todos lo han leído porque es un texto muy conocido y queremos explicarlo el día de hoy de una manera clara, lo más clara posiblemente. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 hasta el 29. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. En este pasaje, cuando tú lees en los versículos que le anteceden, los pasajes previos, allí vemos que Cristo es una piedra de tropiezo para muchos. Pero al apóstol Pablo realmente no le importa eso, porque él dice y confirma que la necedad de Dios es más sabia que los hombres y que la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Por lo tanto, si él es una piedra de tropiezo para unos, él está consciente con quién es Dios. Pero uno se preguntaría, ¿y cómo es que Dios elige a esta clase de personas? Bueno, esa es la manera como Dios procede. Él selecciona instrumentos que los hombres por lo general despreciamos, porque esa manera de obrar a Dios es la que al final le va a dar la gloria a Él cuando Él alcanza su propósito por medio de esos instrumentos despreciables que Él ha seleccionado. Y Pablo demuestra su afirmación llevándolos a que vean sobre la elección, sobre la clase de elección que Dios ha hecho. Y los lleva de alguna manera como a pensar, a meditar, a que razonen. Lo último que Cristo pensó fue en elegir a la élite de nuestra sociedad, a los encumbrados, a los pelucones, a los sabios, a las estrellas de cine. Fue lo último que él pensó en elegirlos. Pero en vez de aquello, él se encarga de elegir al iletrado, al despreciado, al pobre. El tema del día de hoy, o el título que nosotros le hemos puesto a este sermón, es La extraña selección de Dios, que va a estar basada en el versículo que leímos. Y vamos a ver nosotros este sermón dividido en 4 partes. El primer punto que quiero ver en esta mañana tiene que ver con aquel que hace la elección, o aquel que selecciona, o aquel que elige. La Biblia enseña que unos son elegidos para salvación, mientras que otros son pasados por alto. Los que son pasados por alto son condenados a causa de su pecaminosidad, a causa de su pecado. Ahora, ¿a quién pertenece esa voluntad o esa capacidad de elegir o de seleccionar a unos para que sean salvos? ¿Quién es que hace la diferencia? Bueno, el texto responde esa pregunta por 3 ocasiones en el versículo 27 y en el versículo número 28. Dice, sino que Dios ha escogido. ¿Qué escogió Dios? Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Luego dice, y Dios ha escogido, por segunda vez, lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y en el versículo 28 dice, también Dios ha escogido.
O sea que por 3 ocasiones el apóstol Pablo nos hace ver que es Dios quien selecciona a las personas. Es Dios quien selecciona al humano. Es Dios quien los elige a unos para salvación y para vida eterna. La vida abundante, la vida eterna y la gracia son realmente dones que son el resultado de la elección de Dios. Mira que los ángeles cayeron y cuando tú vas a Génesis capítulo 3, los hombres también cayeron. Pero Dios no salva a los demonios. Dios no salva a los que cayeron del cielo. Sin embargo, Dios sí salva a los hombres. ¿A quiénes? A los que a Él le place, a lo que Él quiere. Dice la Escritura en Romanos 9, 15 y 16, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea que Él elige por su misericordia, por su voluntad. Esto no depende de ti. Esto depende de Dios. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Ahora yo me pregunto, ¿fue Abraham que escogió a Dios o fue Dios quien escogió a Abraham, el padre de la fe? Si Abraham eligió a Dios, quiere decir que en él había algo de bondad, algo de gracia. Pero la Biblia dice todo lo contrario con referencia a Abraham. Por ejemplo, Josué testifica de Abraham al pueblo y él dice lo siguiente. 24:2 dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces, ¿por qué Dios eligió a Abraham si Abraham tenía otros dioses? ¿Por qué eligió Dios a Abraham si él era un idólatra? Por el puro afecto de su voluntad. Dios así lo quiso. El hombre elige por lo general a su conveniencia. Nosotros elegimos por lo que vemos, pero Dios elige como Él quiere. Así fue en el caso de David. Dios había desechado a Saúl y está buscando otro que lo reemplace. Llama al sacerdote Samuel y le dice, ve a la casa de Elí, que ahí tengo un hombre que va a ser conforme a mi corazón. Y se presenta a uno de los hermanos de David. ¿Y qué crees que dice Samuel? Delante de Jehová estás ungido. El tipo era alto, rubio, velludo y bien pintoresco. Él vio lo de afuera. ¿Sabes qué le dijo Dios? Ese no es. Viene otro. Ya mejor Samuel ni dice nada. Pasa. Y él no recibe nada de Dios. Y se le ocurre preguntar a Samuel, oye Eli, ¿falta alguien? Bueno, sí hay, falta un muchacho que es pastor de ovejas que está por ahí. Bueno, pues tráiganlo. Ve, ese es. Y Dios elige a un muchacho. No elige a los rubios, ni a los altos, ni a los grandes, ni a los famosos. Dice la Escritura en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Ahora, ¿por qué es que Dios puede hacer todo esto y elegir al que quiere, al que no quiere, no lo elige? Bueno, porque Él es rey. Pero Él no es un rey común y corriente.
Él es un rey perfecto. Él es un rey sin igual. Él es un rey único. Isaías dice de él en 45:5, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré aunque no me has conocido. Él es el Señor. Fuera de Él no hay otro Dios. Y como rey, Él no está rindiendo cuentas de sus asuntos, de las cosas que Él hace. Él no está rindiendo cuentas a nadie. Ahora, tú te podrías cuestionar algunas cosas que hace el Señor. ¿Y por qué eligió a fulano si se viene a dormir aquí en la iglesia? ¿Y por qué cogió a fulanita? ¿Y por qué eligió a sutanito? Pero siempre que tú cuestiones lo que Dios ha hecho, siempre Él va a dar la misma respuesta. Dice en Romanos 9:20, la Biblia Nueva Versión Internacional, dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otros para fines ordinarios? Ese es nuestro Dios. Él elige al barro y de ese barro le da forma y esa forma la hace para un uso especial, para su servicio, para que le adoren. Y yo creo que es mejor nosotros que lo dejemos a su voluntad más que a nuestro propio criterio. Y te voy a decir por qué. Bueno, porque Él es más benevolente que nosotros de lo que somos con respecto a nosotros mismos. O sea que si nosotros queremos el bien, Él quiere mayor bien que lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Por eso es que debemos dejarlo mejor que Él actúe. Él está más lleno de amor por el hombre que lo que el hombre puede tener en sí mismo. Imagina, la Biblia te menciona varias figuras para mostrarte aquellos aspectos de la realidad de la salvación, de la realidad de lo que Dios hace, de la realidad como Dios actúa. Y una de esas cosas es la adopción. Ahora, imagina a un niño de unas cuantas semanas de nacido, donde van unos narcotraficantes y matan a sus padres, pero queda vivo el niño, de unas cuantas semanas. Ocurre que el niño no tiene familia porque ellos vinieron de otro país, de Venezuela. Entonces mataron a los padres. No tiene aquí familia. Ahora, es necesario que ese niño sea adoptado. Yo te pregunto, ¿ese niño podría elegir quién lo va a adoptar? No, no puede elegir. Son los padres los que eligen. Así es nuestro Padre Celestial. Él adopta a su familia, a quien Él quiere, y lo hace parte de esa gran familia en Cristo el Señor. La Biblia habla de la adopción. Por eso es que la iglesia es una familia. Pero también la iglesia es un edificio. Y las piedras o los ladrillos del edificio, que es la iglesia, no se eligen a sí mismos. ¿Quién elige las piedras, los bloques para un edificio? El arquitecto. Es el arquitecto el que sabe qué clase de piedra, de cuánto calibre, de cuánto peso, de cuánta dureza va a soportar esto. Bueno, el arquitecto divino en su iglesia es Él el que decide usar esas piedras, escoger esas piedras y ponerlas donde deben de estar. Ese es mi Dios, un arquitecto divino. Pero también la iglesia
Otra imagen que se utiliza es como una esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Todo creyente debería estar casado con Cristo, unido a Cristo, conocer a su esposo. Pero, ¿quién elige a la esposa? El esposo. No es dejado ese asunto al azar. En su soberanía es Él el que se encarga de elegir todos aquellos que son parte de esa iglesia, la cual es la esposa de Cristo. Por lo tanto, la selección final de los que se salvan corresponde a la selección de Dios, a lo que elige Dios y no a la elección de los hombres. Él dice en Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Ustedes no me escogieron a mí. Así que no te jactes pensando en que tú has escogido a Dios. Él dice eso, pero nosotros debemos de decir, si de mí dependiera elegirte, nunca te hubiera elegido, Señor. Y a ti la honra, a ti la gloria por haberme elegido. Gracias, Señor, por haberme elegido. Todo cristiano debería estar agradecido por la elección que Dios ha hecho en sus vidas, donde transformó nuestro entendimiento, cambió nuestra manera de pensar, de obrar. Y esto me lleva a mi segundo punto. Habiendo entendido que Dios es el que elige, mi segundo punto es una extraña elección. ¿Qué elección tan extraña que Él hace? Dice 1 Corintios 1:26, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mira, ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Si al hombre se le diera el poder para elegir, justamente esta clase de personas sería la que el hombre hubiera elegido. Esa clase de personas, los sabios, los poderosos y los nobles. Pero mira qué extraña la elección en el versículo que sigue, el 27 y 28. Dice allí, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado. ¡Qué extraña elección! Si el hombre hubiera elegido, si el hombre tuviera la capacidad para elegir, estas son las personas que justamente hubiera dejado fuera, que no las hubiera elegido. Hubiera dejado fuera lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado. No lo hubiera elegido. Es una selección muy extraña, muy extraña, muy extraña. Realmente cuando tú ves la clase de personas que ha elegido Dios, nos quedamos asombrados, nos quedamos perplejos de ver cómo Él pasa por alto a los reyes, a los sabios, a los poderosos y elige lo peor. Elige lo peor. Si el hombre seleccionara con toda seguridad a quienes son de mayor ayuda para él. Pero Dios selecciona frecuentemente a aquellos que necesitan más ayuda.
Dios siempre selecciona opuesto a lo que nosotros pudiéramos hacer. Si tú, imagínate, vas a elegir a un amigo, te preguntas, ¿eliges a un amigo a causa de qué? Algunos probablemente pueden elegirlo a causa de cuán servicial pudiera ser para ti, de cuánto tú pudieras servirte de él o de ella. Pero Dios lo elige de acuerdo de cuánto Dios puede servir a aquel a quien Dios ha elegido. Nosotros seleccionamos a aquellos que son los mejores, por lo general. Yo recuerdo cuando jugábamos pelota y siempre uno escogía a los mejores, a los que hacían goles, a los dribladores. Por supuesto, yo no escogería a Tyron, pero imagínate, siempre escogían así a los mejores. Bueno, nosotros seleccionaríamos a aquellos que son los mejores porque decimos son los que más se merecen. Son merecedores porque son los mejores. Pero Dios selecciona a aquellos que son los peores porque son los que menos merecen. Para que así su selección pueda ser vista de alguna manera más claramente como un acto de gracia y no por mérito. No, es que Él se lo merece. No, es que el Evangelio no es por mérito, es por gracia, para que nadie se jacte en su presencia. Y yo creo que también nosotros de alguna manera, si tenemos que seleccionaríamos probablemente a los más hermosos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, elegí a la más hermosa. Pero Dios no obra así. Dios se encarga de seleccionar a los más feos, a los más horribles a causa del pecado. Y luego se encarga de darles gracia, de bañarlos con el agua de la palabra, les da ropa nueva y los vuelve hermosos por su gracia. Así es como obra Dios. Claro que si tú no eres cristiano, seguirás siendo horrible. Por eso ven pronto a Cristo, para que dejes esa fealdad que la tienes ahí en tu alma. Porque es el Señor el que te va a hermosear. Es el Señor el que te va a embellecer por su gracia y misericordia. Es una elección realmente de alguna manera extraña, pero misericordiosa. Y nosotros no podemos jactarnos de ningún linaje distinguido. No tenemos grandes conocimientos. Me gustaría saber si aquí, a propósito, en esta mañana hay alguien que haya descubierto alguna vacuna. ¿Nadie? ¿Hay alguien aquí, algún premio Nobel tal vez de la ciencia? ¿Alguien ha descubierto alguna medicina aquí? Nadie. Nadie. Bueno, esta es la clase de personas que Dios elige. No somos famosos, no somos importantes, no tenemos grandes conocimientos, no tenemos riquezas. Nuestros nombres son realmente desconocidos para la fama. Pero qué gran misericordia que el Señor nos haya elegido. Qué gran misericordia. Ahora quiero también hacer un hincapié, para hacer un paréntesis. Ahora los grandes no es que están del todo excluidos. Porque el texto nos dice, no dice ningún sabio. El texto dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No es que están excluidos. No están completamente excluidos. Hay una ventana abierta porque puede hacer que entren algún sabio. Y al Señor le place elegir a alguien importante, a alguien de un buen linaje. Pero no lo usual ni lo común de Dios. Y esto me lleva a mi tercer punto. Ya hemos visto entonces que Dios es el que elige
y hemos visto que esa elección es extraña. Ahora quiero ver algo acerca de los elegidos, los que han sido elegidos. Mira que los elegidos son descritos aquí en una forma negativa y en una forma positiva. Quiero hablar primeramente en el sentido negativo, los que fueron elegidos negativamente. Dice el texto, no hubo muchos sabios conforme a la carne. Negativamente, no hubo muchos sabios conforme a la carne. No son solo sabios, sino que dice la Biblia que son sabios según la carne. Son sabios según la carne, lo que Dios justamente no elige. Los sabios según la carne, los que se la saben todas. Sin embargo, Dios cuando nos toma, nos vuelve sabios. Hace sabios, nos hace sabios. Eso nos deja ver que Dios no elige a los infalibles, no elige a los astutos, no elige a los observadores agudos, porque el evangelio es evangelio, no por los sabios, no por ellos, sino por la sabiduría de Dios. El evangelio no es a causa de la sabiduría según la carne. El evangelio es el evangelio por la sabiduría que Dios tiene y la sabiduría que Dios nos da y la sabiduría que nos habla en su palabra. Por eso el evangelio es evangelio. En otras palabras, el evangelio no le debe nada a los hombres elegidos, puesto que no son sabios. Ahora, ¿tú te imaginas si Dios hubiera elegido 12 doctores en vez de 12 pescadores y letrados? Ponte a pensar. Hombres del vulgo, mal hablados, sucios. Pero en la sabiduría de Dios, los sabios son pasados por alto y no elige a doctos. Elige a un montón de pescadores y gente iletrada. Lo peor, los sabios podrían forzar su entrada al cielo por su talento, pero ocurre que el ciego conocimiento de ellos los lleva a buscar a tientas el picaporte de la puerta del cielo, mientras que la gente sencilla ya ha entrado en el cielo. Porque ellos creen que saben todo, que entienden todo. Están sabiendo, y no, es que es por buenas obras. No, no es buenas obras. No, es que, y no saben cómo entrar al cielo. La sabiduría busca a tientas en la oscuridad. Y al igual que los sabios, va en vano a Jerusalén, mientras que los pobres y los humildes pastores llegan a Belén y encuentran a Cristo de inmediato. Así ora nuestro Dios. Pero también el texto nos dice, ni muchos poderosos, ni muchos poderosos. O sea que Él no solamente no elige a aquellos que son sabios, ni tampoco a los poderosos. ¿Qué te parece si Dios hubiera elegido solamente reyes? A todos los reyes del mundo. Estos reyes, ¿a cuántos no obligarían a ser cristianos por la espada? Porque es el rey, tienes que obedecer al rey. Te vuelves cristiano, te vuelo la cabeza. Es el rey. Pero Dios no hizo eso. Cristo no eligió valientes, ni intrépidos, ni altezas, ni conquistadores, ni paladines, ni Napoleones. Cristo no escogió a ningún guerrero. Uno de sus discípulos se disfrazó de guerrero. Se hizo el guerrero, sacó su espada y lo que alcanzó a hacer fue a cortar una oreja. Parecía manabita. A cortar una oreja.
Y ocurre que Cristo sana la oreja de aquel soldado herido y se acaba la lucha del pobre Pedro. La gloria de las conquistas del Señor no depende de los valientes, ni de los guerreros, ni de los intrépidos, porque Dios no los ha seleccionado. Dios no los ha escogido. Pero otro que no ha elegido en el sentido negativo es que Dios no ha elegido a los nobles. Él no ha elegido a los de sangre azul ni de fino abolengo. Él escogió a todos los O positivos, en su mayoría. Ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Eso es lo que ha elegido el Señor. Lo que no ha elegido el Señor. Ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Pero en el sentido positivo, entonces, ¿qué es lo que escogió? Bueno, el texto nos dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Lo necio. No dice que Dios eligió a los necios. Porque a un hombre, tú le dirías, eres necio. Pero Dios dice que escogió lo necio. ¿Y qué significa eso? Bueno, es como que si se tratara de cosas y no de hombres. Lo necio. No dice los necios, lo necio. Si el mundo viera a esta calaña de gente que ha elegido Dios, el mundo no diría, ¿quiénes son estos hombres? El mundo no se expresaría así. ¿Sabes cómo se expresaría el mundo? Ellos dirían, ¿quiénes son estas cosas? ¿Quiénes son estas cosas que Dios ha elegido? Él eligió lo necio. Sería como decir, Dios ha escogido la estupidez más grande del mundo. Ahora no te sientes muy cómodo. Porque siempre tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Pero eso fue lo que eligió Dios. Lo necio del mundo. Lo más estúpido del mundo eligió Dios. En ese grupo estoy yo. Pero Dios también dice, en segundo lugar, que Dios ha elegido lo débil del mundo. Dios no solo que escogió cosas, sino que escogió cosas débiles. Débiles. Así veían a Cristo, como un débil. La gente así veía a los apóstoles, como gente débil. Así vieron después a los seguidores de Cristo, a los discípulos, como gente débil. Así veían a Pablo, como alguien débil. Pero eso es lo que ha elegido Dios. Dios no ha elegido a lo fuerte. Dios ha elegido a lo débil. Pero también dice la Biblia que Dios ha elegido o ha escogido lo vil. Lo vil de este mundo escogió Él. Vil significa alguien que no tiene genealogía. Son como cosas desposeídas de un padre. Cosas que no pueden rastrearse hasta una ascendencia. De estos hombres decían, su padre fue un don nadie y su madre es una nada. Así eran los primeros apóstoles. Eran lo vil de este mundo. Y sin embargo, Dios los escogió.
Escogió lo vil de este mundo. Pero luego dice que Él escogió lo despreciado. Y los despreciados eran aquellos que eran pasados por alto. Tú no, fulano. Tú no, fulano. Esos son los despreciados. Los que nadie quiere, porque son la última escoria. Qué evangelio tan glorioso y poderoso. Que el Señor escoge lo vil, lo débil, lo necio y lo despreciado. Pero hay algo más. Dice la Biblia que Dios elige lo que no es. Es decir, que Dios escogió la pura nada, entes inexistentes, cosas inexistentes, aparte de débiles, escogió la pura nada. Eso es lo que ha escogido Dios. Lo que no es. Dice la gente, ¿sabes quiénes son los cristianos? Sí. Ellos son necios, viles, insignificantes y despreciados. El mundo, por tanto, los rechaza. Sin embargo, dice Dios, sí, pero yo los escojo. Así dice el Señor, yo los escojo. Y ellos forman el pueblo, esos despreciados, esos que no son nada, esos viles, esos débiles. Todos ellos son el pueblo que Él ha elegido para ser su pueblo, para su gloria. Y Dios sigue seleccionando, yo creo que cosas viles, despreciables y sin valor, no solamente en el año 23, sino también en el año 2023. Dios no ha cambiado, sigue obrando igualito. Él sigue seleccionando la misma calidad de personas. Dios no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y eso me lleva a mi cuarto y último punto. ¿Cuáles son las razones para esta elección tan extraña? ¿Por qué Dios obra así? Bueno, hay una razón inmediata y hay una razón final por la cual Dios obra así. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 27 y 28. Dice allí, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. ¿Cuáles son las razones inmediatas? En primer lugar, Dios eligió a esa clase de personas para avergonzar a los sabios, dice el versículo 27. Mira, que un sabio avergüence a otro sabio, eso es algo notable. Que un sabio avergüence a un necio, eso es algo muy fácil. Pero que un necio avergüence a un sabio, es una cosa extraña. Sería eso, yo creo que una cosa realmente divina. Porque los que son sabios según la carne, los que son sabios según este mundo, no conocen nada de lo que Dios nos ha revelado. No conocen nada de nuestro Dios. Y nosotros podemos enseñarles y hablarles de aquel Cristo que trae salvación, que rompe las cadenas, que libera, que santifica, que perdona y que salva. Los necios podemos avergonzar a los sabios para su gloria. Pero en segundo lugar, otra razón inmediata por la cual Dios selecciona y obra así, es porque Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. La debilidad de Dios
es más poderosa que los hombres. Mira que los poderosos persiguieron, acorralaron y mataron a los cristianos. Tenían el poder político, el poder del ejército. Ahí están los mártires de las catacumbas. Eran presa de leones, de osos. Eran consumidos como piras humanas, eran aserrados. Los poderosos ejercieron su poder, pero mientras más los perseguían, los cristianos en el siglo I y II más proliferaban. Y los poderosos no pudieron acabar con los débiles. Y hasta el día de hoy, esos débiles permanecemos. Gracias al Señor. Ahora, si Dios hubiera elegido a los poderosos o a los fuertes, ¿sabes lo que hubieran dicho ellos? Dios, tú estás en deuda con nosotros. Pero ellos no pueden decir eso porque Dios no los eligió a ellos. Si Dios se hubiera elegido a los sabios, ¿sabe lo que hubieran dicho los sabios? Dios, nuestra sabiduría es que ha logrado hasta donde ha llegado el Evangelio. Es gracias a nuestra sabiduría. Pero Dios no eligió a los sabios. Dios eligió a los necios. Pero cuando Dios selecciona a los débiles y a estos necios, la sensatez entonces pregunta, ¿dónde está el fuerte? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está la espada? Y ocurre que la debilidad de Dios los ha derrotado. Pero la tercera razón inmediata por la que Dios obra así es que Él coge y toma lo que no es para anular lo que es. La palabra anular es lo mismo que deshacer. Y esa palabra es más que avergonzarlo. En tiempos del apóstol Pablo predominaba la mitología griega con todos sus dioses. ¿Y dónde han quedado hoy en día esos dioses? Eso era lo que gobernaba al mundo entero. De hecho, la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Un 95% fue escrito en griego. ¿Y dónde están esos dioses del Olimpo y Zeus y esos grandes sabios como Sócrates, como Platón, como Aristóteles? ¿Dónde están aquellos grandes? Están ahí en los diccionarios. Y ahí quedaron. Yo te aseguro que muchos de los que están aquí ni siquiera ya saben quiénes son ellos. Pero hay asimismo, como hay una razón inmediata, hay una sola razón final. Y la razón final está en el versículo 29. Y dice allí que Dios eligió lo necio, lo vil, lo despreciado y lo que no es, para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie. Tú no puedes llegar al cielo y decir, Señor, es que yo, tú sabes, soy un matemático. Señor, yo soy el gran secretario. No, 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 no. Nadie. Para que nadie. ¿Sabe que la palabra nadie aquí en realidad significa carne? Lo que Dios está diciendo aquí es para que ninguna carne se jacte en su presencia. Ninguna carne. ¿Te has puesto a pensar en la carne? En el filet mignon, en el estofado, en la carne frita. Bueno,
La carne es vendida en la carnicería, ¿no es cierto? Generalmente la carne los perros la desgarran, los gusanos se la comen. ¿Qué son los reyes? Carne. ¿Qué son los sabios? Carne. ¿Qué son los grandes? Carne. Carne es alimento de perros, es alimento de gusanos. Y el texto nos dice, para que ninguna carne, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios pone su sello sobre nosotros, indicando que no somos nada sino carne. Y Él selecciona la carne más pobre y la carne más necia y la carne más débil para que toda otra carne, que es únicamente carne y únicamente hierba, vea que Dios derrama desprecio sobre toda ella y no acepta que ninguna carne se jacte en la presencia del Señor. Dios elige una carne diferente a la de este mundo. Y por eso es que Dios nos ha elegido. Con todo esto, yo diría que no nos quedan ninguna gana de jactarnos ante la presencia del Señor, ni sentirnos en el reino de Dios imprescindibles. ¿Qué ganas de jactarme voy a tener yo delante de Dios con toda esta palabra que Él dice? Más bien lo que eso me mueve es a decir, Señor, siendo polvo y siendo barro y habiéndome elegido, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Oro a Dios que ese sea nuestro pensamiento y que ninguno de nosotros tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Que pienses de ti mismo con cordura. Que pienses que tú y yo estamos dentro de ese grupo de lo vil, de lo necio, de lo despreciado, de lo débil y de lo que no es. Para que nadie se jacte en la presencia del Señor. Esa es la manera de obrar de Dios. Una forma extraña, pero tan sabia como Él mismo. Vamos a orar.